bendiga en gran manera. Sabes, hoy te tengo que hablar de algo muy importante y es lo que sucede con el ser humano. Muchos de nosotros no hemos podido entender que en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de los procesos difíciles, en medio de todo aquello que nos aqueja, debemos de optar solamente por hacer algo. Y lo más importante es ir a la intimidad, ir a la presencia de Dios, donde Él enviará a un ángeles, enviará a su espíritu para que nos consuele, para que nos dé calma y nos enseñe, nos haga entender qué es lo que estamos pasando, por qué lo estamos pasando y para qué lo estamos pasando. ¿Sabes? Si yo me voy al libro de Mateo, en el capítulo 26 o en Lucas 22 o en el capítulo 51 de Juan, podemos encontrar, o en Marcos, podemos encontrar una parte vital que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Que Él, siendo Dios, hecho carne, viviendo en la carne, aquí en la tierra, en el tiempo que Él estuvo, nos enseñó algo. Mira, dice la palabra, te lo voy a hablar para no leértelo, quiero que lo leas en tu casa y busques cuando Jesús va al Getsemaní, cuando va al Getsemaní a orar, no la primera vez que lo hacía, eran varios tiempos, pero esa es la última vez que lo hace. Y él va al Getsemaní, y al ir al Getsemaní él va a hacer algo, es a descargarse, a decirle al Padre: Señor, yo no puedo con esta tristeza, yo no puedo con este dolor, yo no puedo con esto que estoy sintiendo, es algo muy duro en mi vida. Él coge a sus discípulos y sube al Getsemaní, pero en una parte deja a uno de sus discípulos y le dice a los otros, a Pedro, a Juan y a Santiago, ¿sí? Les dice que suban con él, pero a ellos los deja también en otro extremo. Es decir, que a los otros los dejó más abajo, a ellos los dejó ahí casi al lado, para que esos que estuvieran al lado estuvieran intercediendo por ellos. Nosotros podemos tener al lado de nosotros muchas personas que pueden estar intercediendo por nosotros. Hay mucha gente que está acostumbrada a pedirle a otra persona que esté orando. Está bien, no está mal, que también nos ayuden a orar para aquella necesidad que estemos padeciendo. Pero lo más importante me lo enseña Jesús, que Jesús subió al monte solo, se apartó un poco más de estos tres y empezó a orar. Y lo primero que le dijo al Padre era expresarle lo que él estaba sintiendo. Yo no sé qué estás viviendo, cómo te estás sintiendo, cómo estás pasando. El día de ayer habían personas, cuando estábamos haciendo evangelismo, ayer habían personas con una necesidad increíble, pero ¿sabes? Les costaba pasar de la primera posición de los apóstoles que había dejado Jesús. No podían pasar ni a la segunda para poder orar por otros, ni tampoco iban a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas cosas que en el mundo nos atan, que en el mundo nos atacan. Si sabías que este video yo lo iba a hacer desde ayer, pero tenía que pasar lo que pasó ayer para observar la posición de las diferentes personas, de los diferentes cristianos, cómo estamos. Hay muchos que están pasando una necesidad tremenda, un problema angustiante, algo que no pueden superar y no pasan de la posición de los otros discípulos que estaban con Jesús. No pasan de la posición de esos discípulos. Mira, yo en esta escena yo puedo observar varios de ellos. Eran 12 discípulos. 3 se fueron con Jesús hasta un punto donde ellos podían orar por Jesús y ayudarlo y acompañarlo en oración. Es decir, estos ya estaban un poco capacitados y mayor conectados para interceder. Estaban los otros, que en este caso serían 8, ¿sí? Estaban en una posición que todavía como que sí, yo camino con Jesús, camino con el Padre, pero no sé qué es lo que realmente quiero y qué voy a hacer. Pero también había otro que estaba en el mundo y ese es Judas, que es el que estaba por allá comercializando la entrega de Jesús. Pero estaba mi Jesús, que es el que me enseña, el que me trae el día de hoy a reflexión para cada uno de nosotros. Jesús preparado, creyendo en el Padre, mirando lo que el Padre había hecho, pero aún sintiendo en la carne lo que podía estar pasando, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, de que ya pronto iba a ser entregado y iba a tener que padecer tanto por nosotros. Pero se fue al monte, subió la primera vez y le dijo a los que estaban ahí que podían interceder, les dijo, estén orando y velando conmigo. Él sube y le expresa al Padre: Padre, si es necesario y si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, quítame este dolor. Si es posible, sácame de esta situación. Si es posible, arregla mi matrimonio. Si es posible, ayúdame a sanarme. Si es posible, que se haga tu voluntad, no la mía, le dice Jesús. Él vuelve y desciende y ve a los 3 que había convocado para que ayudaran a interceder y estaban dormidos. Imagínate cómo estaban los otros que estaban más abajo. Imagínate cómo estaba Judas.
¿Será que Judas estaba pasando la misma preocupación, la misma agonía, el mismo sistema cuando estaba entregando a Jesús? Ahora mi pregunta es, ¿qué hacían estos tres durmiendo? ¿Será que nos ha pasado eso? Están en necesidades, en dificultades y te están llamando a Dios a que lo busques, a que estés en su presencia y no lo haces y sigues todavía durmiendo, adormitado. Baja Jesús y le dice, ¿cómo así no pudieron ni velar conmigo una hora? Tengan cuidado, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y Satanás está ahí al acecho, tentando para que tú caigas. Y eso es lo que ha pasado en la vida del cristiano. Muchas veces nos adormitamos en la oración, nos adormitamos en la búsqueda de Dios y el enemigo nos gana terreno y nos lleva y nos sumerge a ese tipo y a ese estado en el cual vivimos en tristezas, en amarguras, en resentimientos, en dolores. Es porque nos ha tentado, porque nuestro espíritu quiere las cosas de Dios, pero nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra carne es débil. Ahora escúchame esto. Jesús vuelve y sube la segunda vez y vuelve y le dice al Padre, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Vuelve y lo hace en la segunda vez. Él vuelve y regresa y adivinen qué estaban haciendo estos hombres. Durmiendo. Y eso nos pasa a los hijos de Dios. Hoy queremos las bendiciones de Dios. Queremos salir de las necesidades que tenemos. Queremos recibir de lo del cielo y lo que el Padre tiene para nosotros. Y seguimos durmiendo. Ya es tiempo que despiertes. Es tiempo que te sacudas. Es tiempo de que te pares como un verdadero hijo de Dios. Un intercesor que sabe que el Padre tiene todo para ti. Que solamente es tocarle el corazón. El Padre dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero tú todavía sigues durmiendo y esperando que Dios haga y que te bendiga, pero tú no te mueves. Jesús volvió y les dijo, velen conmigo una hora. Volvió y subió y le dijo al Padre, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. El Padre no le respondió con voz audible, pero le respondió con alguien. Le envió un ángel para que calmara la situación, para que calmara lo que él estaba sintiendo en su carne, para que calmara la angustia, la depresión, el dolor, la soledad, lo que pueda estar sintiendo. Y eso es lo que hace Dios. Dios posiblemente no te va a quitar el proceso que estás viviendo. Dios posiblemente no te va a sacar de la situación en que estás viviendo ahora en este instante, pero te va a mandar un consuelo. Te va a mandar ya sea un ángel o el Espíritu de Dios va a estar dentro de ti, te va a tocar y te va a sanar y te va a tranquilizar. Y te va a cambiar tu visión. Posiblemente Jesús en ese momento la carne le invadió el deseo carnal y las cosas y trató de hacerlo sentir así. Pero cuando el ángel descendió, yo pienso que Jesús sintió paz y tranquilidad y automáticamente se volvió a enfocar en el propósito en el cual Dios lo había enviado a la tierra. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿será que la deuda que tú tienes, será que la escasez que estás viviendo, será que la enfermedad que estás viviendo, será que lo que estás transcurriendo, será que lo que está pasando en tu vida es vital para tu vida, para fortalecerte? Yo te pido que solamente vayas a la presencia de Dios, que lo busques. Y Él te mandará una señal, o te hablará a tu espíritu, o un ángel vendrá a tu vida, o el Espíritu Santo de Dios removerá lo que estás sintiendo y te enfocará en el propósito. Te lo dice un hombre que ha tenido que ir a la intimidad y a la oración de Dios para soportar, para pasar los procesos que he tenido que vivir. Muchas veces ni a personas les cuento, ni mucho menos a mis pastores les cuento, porque siento que solamente Dios es el único que me puede levantar en ese momento. Posiblemente mis padres espirituales me darán una palabra de fortaleza. Sí, está bien y la recibo y los amo y siempre las he recibido. Pero ¿sabes qué? Hay momentos que solamente en la intimidad de Dios Él es el que te va a encaminar de nuevo en el mismo propósito. Mira, hemos pasado por difíciles cosas con mi familia, pero ¿sabes? Hemos seguido parados en la brecha. Pero eso es lo que Jesús me enseña, que cuando estamos en una necesidad, en una angustia, ve al Padre. El Padre te va a dar una solución y te va a volver a encarrilar en el propósito. Y ya no vas a fluctuar entre que me quedo como en la carne o camino en el Espíritu. Si camino en el Espíritu voy a soportar. Y Jesús bajó de allá, los vio durmiendo y les dijo, tranquilos, ya sigan durmiendo, que igual ya viene el que me va a entregar, ya vienen los que me van a apresar, igual se va a cumplir el propósito de Dios, igual vamos a tener que llegar hasta el punto donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Oró, clamó, pidió, Dios le respondió, no como la forma que Él quiere que le respondiese y le dijera, sí, claro, hijo, pasa la copa. No.
Dios le respondió conforme al propósito que cada uno de nosotros tenemos. Y así Dios te va a responder. No sé la situación que estés viviendo, no sé el proceso que estés atravesando, no sé cuál es el declive en tu vida que estás viviendo y piensas que estás más para el fondo y no estás subiendo. Lo que sí te puedo decir es que si vas a la presencia de Dios, Dios te va a volver a encarrilar y te va a mostrar que lo que estás viviendo es la catapulta para cumplir el propósito que Él tiene en la vida. Y eso te lo dice un hombre que hoy estás viviendo ello, que hoy está pasando por ello, que hoy está soportando en las manos de Dios y en la presencia de Dios para seguir adelante. Ya basta de pedirle a otros que oren por ti. Ya basta de seguir en la misma posición de los otros 8 discípulos que estaban allá mucho más abajo y que ni oraban, me imagino, que también estaban más dormidos que los otros 3. Ya basta de estar en esa posición. Colócate en la posición de Jesús. Ve a la presencia del Padre y dile, cuéntale, háblale, que Él enviará ángeles a favor tuyo, o el mismo Espíritu de Dios estará consolándote y dándote una nueva visión, una nueva vida y una nueva dirección de propósito para ti. Dios te colme de 1000 bendiciones.